buenas tardes, doctor Andrés Reynoso Jiménez. Estamos en Pregunta Médica en YouTube y en Facebook. Eso es diferido. Entonces, todas las tardes usted busca este programa y si es posible nos da la notificación con una nota. Porque estamos recopilando los amigos y las amigas del programa. Hoy voy a tomar a gente que han escrito. Tenemos Altagracia Arias en Baní. Muchísimas gracias por estos comentarios. Y tenemos en Fundación, vamos a tomarlo un día a la región sur y un día a la región norte. En Fundación Baní a Mercedes Castillo, en sintonía con nosotros. Parece que le regresó el cable, porque expresó la alegría. Estos cableros en los pueblos son sinvergüenzas, porque la gente está pagando un cable, una tarifa de un cable, y le quitan el canal sin la notificación del lugar. Porque se supone que usted tiene un derecho a unos canales. Usted le dicen tantos canales y estos son los canales, usted no lo puede quitar. Pero lo que pasa es que el Eddie Alcántara, ese anda paseando de que pro consumidor. Ese yo nunca lo he visto en un supermercado revisando. Ese anda ya usted sabe, aquí la gente le dan duro y no hay ninguna reclamación, porque aquí no hay defensores del consumidor. Y es una pena que hayamos sustituido a Zoila Martínez Guante por ese vago que hay ahí en el Defensor del Pueblo. Pablo Ulloa es un vago. Ese es fresco que se está echando, ese no se mete en nada. ¿Y qué defensoría que tú estás haciendo del pueblo? Es para tener una botella ahí en el Defensor del Pueblo. Ese no hace nada. La gente le llegan tarifas altas, abusan de los precios de la gente y ese hombre no dice nada. Invaden áreas protegidas, no dice nada. Así que mi hijo, tú vas a salir ahí sin pena ni gloria. Pablo Ulloa se llama. Ese no hace nada. Una botella por un litro lo que hay en el Defensor del Pueblo. Tanto que se movía doña Zoila Martínez Guante ahí en el Defensor del Pueblo. Hacía conferencias, nos invitaba permanentemente con el pueblo. Estaba doña Zoila Martínez. Así que me den un saludo y que vamos a estar unidos en estos días tan bonitos que se aproxima en Navidad. Pero hay que reconocer que doña Zoila Martínez hizo una buena gestión en comunicación con los medios, con las instituciones, con las amas de casa, defendiendo. Este no es un botellú, el Pablo Ulloa, eso es botella pura. Ese señor no suena en nada. Usted sabe las condiciones que hay para defender el pueblo. No, señor, ese no mueve ni una aguja. Uno como que tiene... pero yo no sé por qué es que le gustan estar en las instituciones y usted no va a resolver nada. Si usted no va a resolver nada. Así que ese señor hace una encuesta de la tasa de aceptación de Pablo Ulloa, de Defensor del Pueblo, y en el suelo, porque ese señor no suena nada. No se mete en nada. En nada se mete. España boba, ese señor.
ni mucho menos apoya a los medios, ni nada de eso. No es, es un, es un maná del cielo que le cayó a él. No se meta, que ese arroz es mío. Entonces se queman en las instituciones porque ese señor es postulado en otras dimensiones. Ya usted sabe. Qué mal ha quedado el Bolsonaro eso, ¿eh? Qué mal ha quedado. Que actúa porque Estados Unidos lo conmina. Respete a Lula da Silva. Y ahí, oye, qué mal quedó. Los 58 millones de brasileños que votaron por Bolsonaro deben avergonzarse. Porque las elecciones fueron el domingo y se mantuvo en silencio hasta que Estados Unidos, amigo, respete. De una vez se pronunció y hoy se designó la comisión de transición para el nuevo gobierno de Brasil. Qué hombre de mala recordación, el Bolsonaro, que tiene que mandar lo otro. Tiene que mandar lo otro, que respete la Constitución. Y entonces cuando otro le dice respete la Constitución, entonces él actúa. Qué mal este hombre de Brasil. Y tanta gente que convocó, que tenía engañado. Es casi un dictador, porque le llevan 2 millones y tanto de votos y tienen que combinarlo a que acepte los resultados. Ya el papá le dio la orden, mire, hable y respete a Lula. Pues Estados Unidos no come cuento con la democracia. Y de una vez, asustado, se siguen pasando gente del viejo partido a la Fuerza del Pueblo. Ayer juramentamos 16 nuevas direcciones de base, movimientos de apoyo a favor de la candidatura de Leonel Fernández. Gente que uno ni lo llama, no quieren hacer mucho escándalo, pero sí ha motivado, quizá por la desesperación de la gente y la crisis económica que hay, esta solicitud permanente que tienen gente de colaborar en la Fuerza del Pueblo, de estar presente, de que nadie les cuente lo que significaría un triunfo del doctor Leonel Fernández. Así que ayer llegamos casi a las 10 de la noche, juramentando mujeres, hombres, muchas mujeres. Ahí están las amas de casa vigilantes del voto. Ellas mismas se ponen el nombre Banqueras con Leonel, es otro nombre, pero gente que mueven gente, Así que esta es la situación. No es bueno, yo le digo a los compañeros que hay que bajar la guardia, que diga el otro lo que quiera decir, pero la trayectoria se mantiene firme. No, el doctor Leonel Fernández no tiene competencia. Ahora mismo no tiene competencia, porque es un estadista que las obras de Leonel Fernández están ahí. Las obras de Leonel Fernández, cómo transformó este país. Entonces están llegando como verdolaga a la Fuerza del Pueblo sin ningún aspaviento.
Poco a poco la gente se está dando cuenta de que hubo un cambio de reversa y la gente está llegando, así que no deje que le cuente, no deje que le cuente. Y si usted no quiere, como gente que dicen, ah no, yo en política, que no, pero que lo metan en política, está bien, pero ya están en política. Pero hoy, hoy día no es bueno mantenerse indiferente, es bueno participar, es bueno involucrarse, porque entonces si usted no se involucra, entonces usted es un egoísta, de la gente que sufre, de las parturientas que, que necesitan apoyo, madre soltera, demasiadas necesidades que, que tiene este país. Entonces si usted no se involucra, no tiene derecho a la palabra y la gente ha entendido eso. Entonces, en el sur, ya dijimos de Altagracia Arias, en Baní, Mercedes Castillo, en Fundación, Ana Cordero, en Asua, no sabía que había unos corderos en Asua, nuestra conexión allá, en Barahona, Carla Pérez, en Barahona, en Paraíso, los hermanos Jiménez, Pedro y Ezequiel Jiménez. Dice allá que están esperando una visita del líder de la Fuerza del Pueblo. Entonces, en San Juan, ahí está Ana María Cámara. Anda con un bate allá. Anda con Félix Bautista. Que esa mina no le ponen la mano nadie. Entonces ha habido 3 días de huelga allá en San Juan. Ahí hay un movimiento de mujeres con Lionel, mujeres por el voto y por la defensa de la mina. Muchos movimientos que ellos mismos se ponen el nombre. Así que feliz Navidad a esa gente. Y feliz Día de la Constitución que se acerca por ahí. Hoy voy a hablar de 3 temas interesantes. Así que suéltame la pausa, Rafa, y regresamos. Ayer les comuniqué por aquí que arribó a Puerto Plata una de las embarcaciones turísticas cruceras más grande del mundo. Abordó al Taino Bay, el puerto marítimo de Puerto Plata. Hacer la aclaración que me dieron la información que eran 2.600 y Brizo, un colaborador de Pregunta Médica puertoplateño, me corrigió que tiene la información que son 5.600 turistas. 5.600 turistas que han abordado en Puerto Plata. Y que la mayoría se ha aposentado allá en Puerto Plata. Una concurrencia turística sin límite en una de las ciudades más bonitas. Así que nuestras expresivas gracias al puertoplateño paisano Brizo, son de los Brizos de Radio Isabel de Torres, que me dio la información que son 5.600 turistas. Eso es aparte de lo que se llama el personal de asistencia de esa gran embarcación. Usted la puede ver en YouTube, cómo arribó a Puerto Plata y cómo anda la gente ahí, allá en Puerto Plata, guiando a esas personas, que interactúan con el pueblo.
que interactúa con el pueblo. Yo creo que Interior y Policía debe tomar como, como referencia a Puerto Plata. En Puerto Plata los asaltos no se dan. Los asaltos no se dan. Porque hay una conciencia cívica que hay que preservar a Puerto Plata como medio turístico, que significa la sobrevivencia de Puerto Plata. Lo han llevado a la parte colonial, que conservan la misma, la misma vía histórica, el mismo referente histórico de la colonia, donde está la iglesia central, el parque central. ¿eh? También lo llevaron al centro histórico y en las fortalezas donde estuvo Juan Pablo Duarte en cautiverio. También lo llevaron a la casa de Gregorio Luperón, el restaurador, donde Gregorio Luperón despachó siendo presidente desde Puerto Plata. O sea que puso la sede allá en Puerto Plata para despachar. Muchos lugares que incluso en una visita no, o sea, un día, son mañana que toman. Entonces lo que están postergando, haciendo una agenda programática, y en esa agenda programática también va Cofresí. Cofresí fue una embarcación que se hundió y fue un tesoro, pero que las profundidades de Cofresí son demasiado grandes. Y han venido especialistas en profundidades marítimas y no han podido llegar. No han podido llegar. El otro día encontraron un cofre en Samaná, pero que no tenía el valor de estos piratas que se hundieron ahí y se paraban en diferentes lugares de las Antillas buscando oro y que se hundieron ahí, y que las profundidades ahí en Cofresí son tan grandes, casi inabordables, que vinieron especialistas en profundidades marítimas a Puerto Plata y se devolvieron. Se devolvieron. Es una parte casi inabordable. Usted meterse a esas profundidades que hay ahí. Precisamente en ese lugar hay hay lo que se llama Ocean Wall, donde hay unas especies marítimas, una especie foca, una maravilla de la naturaleza, y que hacen una vida común con el medio ambiente y prácticamente no están en cautiverio. No están en cautiverio porque los niños pueden jugar, no pueden llevarle alimentos, porque el niño cuando ve una foca de esa, una ballena de esa doméstica, quiere darle un pan que lleva en la mochila. Entonces los encargados de alimentación ahí son muy celosos con eso, porque son especies muy delicadas que hay que darle la impresión de que aunque estén en cautiverio, que ya no se sientan que estén en cautiverio. Así que gracias por esta información. 5.600 turistas en Puerto Plata. Ahí se benefician Puerto Plata, se beneficia Sosúa, Montellano, Luperón. Todas esas regiones trabajan, van a los hoteles de Puerto Plata y regresan. La mayoría de esas empleomanías.
Incluso nosotros hemos encontrado en las instalaciones hoteleras de allá personas que son del este y van a trabajar a Puerto Plata, pero ¿qué tú buscas aquí? No, que aquí me gusta más. Gente que son de Higüey, Verón, que deberían trabajar ahí y pues se sienten como mejor. Entonces hacen convenio con la familia para ir cada 15 días, si son de Higüey, si son del Yuma, Yuma, es una población que vive, si son de Miches. Entonces el ser humano es inmigrante por excelencia, le gusta estar en esos sitios. Y a veces cuando uno interactúa, que está en la hotelería de Puerto Plata, que tú le digo, ¿qué tú buscas aquí? Entonces le gusta el turismo de Puerto Plata. Y si uno lo ataca mucho, le dicen que me gustan más la playa de aquí que la de allá. Pero la playa tuya son las de Iguay por ahí. Y te dicen que no, que les gustan eso. Miren, señores, hay lo que se llama histerectomía subtotal. La histerectomía subtotal muchas veces se presenta cuando hay un accidente obstétrico. A mí no me gusta hacerla porque eso de dejar un pedazo. Subtotal, usted deja un pedazo. Pero a veces las condiciones de las mujeres son tan difíciles, que a ti someter al paciente a una intervención mucho tiempo, entonces le comprometería la vida. Entonces el médico hace una subtotal, le lleva parte del útero. ¿Qué pasa? Que en esa partecita del útero queda endometrio. Entonces tú le tienes que decir al paciente que tú le quitaste la menstruación, pero que hay parte del útero que van a reaccionar en cada acontecimiento mensual tuyo. No es que tú tengas la menstruación, sino que dejar un tejido porque te hicieron una histerectomía subtotal. Queda parte de endometrio. Entonces, doctor, pero a mí me dijeron, tuve que conversar, ojalá que el doctor Castillo me esté oyendo allá en Igua, tuve que conversar muy ampliamente con esa paciente que ella estaba renuente a aceptar que la menstruación ya no le iba a llegar porque le cortaron el útero. Entonces, al hacerle la histerectomía, se ve parte del útero. Por eso se llama histerectomía subtotal, porque dejan una parte del útero muy pequeñita que tiene endometrio. Entonces, ese endometrio reacciona todos los meses al estímulo hormonal y el paciente simula una menstruación, no muy abundante, pero que el paciente dice que la menstruación. Entonces, para que ustedes no ignoren esta situación, a usted le quitaron la menstruación por esa cirugía de emergencia. A veces el médico no quiere hacer este tipo de cirugía, pero las condiciones del paciente han sido un shock hipovolémico. Entonces el médico lo que quiere yugular los vasos que están sangrando y no prolongar mucho la cirugía, porque el paciente no aguantaría la cirugía. Recuerden ustedes que cuando el paciente está en un shock hipovolémico, el sistema circulatorio es comandado por el corazón. Entonces, en la mayoría de los casos en nuestros hospitales, y da mucha pena eso, que uno teniendo un Servicio Nacional de Salud no se haga conciencia de eso. Muchísimas personas que pueden donar sangre en los hospitales, gente que se desperdicia la sangre porque no captan los hospitales esa sangre para tener un banco de sangre. Entonces, cuando un paciente hace una hemorragia,
ya ustedes saben, mandan a los familiares a buscar 1000 cc de sangre a las 10 de la mañana y todavía a las 10 de la noche no aparece la sangre. A las 10 de la noche usted va a la Cruz Roja y son muchísimos requisitos. Mucha gente hacen las gestiones también de que llevan familiares, pero o el familiar tiene una enfermedad o tiene anemia. Y esa práctica de mandar a los familiares a buscar sangre como que no da resultado porque no la consiguen y el paciente necesitándolo, porque cuando hay hemorragia es una emergencia que hay que pasarle sangre. Así que regreso, suéltame Jesús, aquí en Pregunta Médica. Miren, en otra vertiente, a la familia, que cuiden los envejecientes, los adultos mayores y a los niños, que en este noviembre y diciembre hay cambios de temperatura, que nosotros acostumbrados al calor durante todo el año, no soportamos y baja nuestra defensa. Nosotros en el 2013 fuimos donde Freddy Hidalgo, que era el ministro de Salud Pública, para que nos nombraran 500 jóvenes que estudiaran enfermería, que estudiaran medicina. Y se nombraron 500 jóvenes para ser promotores de salud. Y este gobierno, señores, después de uno formar a esa gente que vacunaban, que en todos los eventos de Semana Santa estaban presentes, cuidando, y que ganaban 9,000 o 10,000 pesos, este gobierno lo canceló. Entonces, ahora mismo tienen ustedes que cuidarse con la influenza porque tú no ves vacuna. Ellos dicen, hay vacuna, pero tú no ves que tienen personal para ir a la casa. ¿Quién pasa más de 60 años para vacunarlo contra la influenza? Esa gripe que está acabando con la población, estos cambios de temperatura que uno no está acostumbrado, y que los ministerios de salud pública hacen esa campaña espontánea, porque todavía aquí no hay educación para, de que déjame ir a vacunar, tú tienes que ir, nosotros lo diseminamos por sectores, y estos muchachos que nombró Freddy Hidalgo en el 2013, más de 500 jóvenes hicieron el entrenamiento de vacunación e iban a vacunar a los envejecientes. Este gobierno, señores, ha hecho cosas que se acabó. Porque como es un joven que está estudiando enfermería y está haciendo lo que se llama atención a la salud, que aquí no hay atención primaria, no hay atención primaria, que está haciendo una labor, usted lo cancela con 9,000 pesos. Pero no es detrás de los 9,000 pesos, es para poner un agente de ellos, entonces nombrarlo con 60,000. O sea, donde van 10 promotores, ellos lo nombran con 60,000. Y ese que nombran con 60,000 no sabía hacer nada. Entonces, es un gobierno, la Fuerza del Pueblo llamó a una colaboración para el cólera, porque también la gente está en los barrios con diarreas, porque no hay ningún tipo de orientación. Yo no sé dónde está Mario Lama en el Servicio Nacional de Salud. Qué problemática. Entonces, entre otras cosas, hablando de eso, le hablé de la histerectomía total. Le llevan parte del útero, pero una parte del útero pequeña, un 10%, quedan tejido endometrial que reaccionan, si la persona es joven, todos los meses, y da la impresión que es una menstruación, pero ya a usted le quitaron la menstruación. ¿Por qué? Porque la menstruación se produce en el cuerpo del útero. Entonces hay que orientar a esos pacientes. Hay otra entidad que se llama placenta previa. Es una entidad que el paciente sangra durante el embarazo.
Entonces el paciente afirma que le está llegando la menstruación estando embarazada. Entonces un médico que esté en octavo semestre, séptimo semestre, tiene que mandarle, porque el especialista ya lo sabe, tiene que mandarle a hacer una sonografía, si está embarazada, para ver dónde está insertada la placenta. La placenta debe ir a la cara posterior del útero. Entonces cuando está a nivel del cuello, del segmento inferior, hay una área de rozamiento. Pacientes que han tenido abortos, cesárea, hacen placenta previa. Placenta previa es porque está en el segmento inferior. Vamos a poner el segmento inferior como una pera en el tallito, en el cuellito, y el cuerpo de la pera debe ser el lugar donde debe estar la placenta para que no sangre. Entonces esta paciente que tienen ese tipo de condición, placenta previa, tienden a sangrar durante el embarazo. No es que le llega la menstruación, porque hay que orientarle en ese sentido. Lo que yo quiero es que me escuche, porque muchas veces hay que estar explicándole mucho a estos pacientes, porque vienen parámetros culturales que la gente dice, tú sabes que a mí yo salí embarazada y me llegaba la menstruación. No, eso se llama placenta previa, que es una mala inserción de la placenta en un lugar de rozamiento, y eso hace que el paciente haga un sangrado indoloro. Indoloro significa que el paciente está acostado y sangra. No es la menstruación que le ha llegado. Entonces, muchas veces este tipo de paciente hace lo que se llama acretismo placentario, que la placenta se mete en los tejidos y el médico no puede sacarla porque está metida en el tejido. Una de las condiciones obstétricas más peligrosas es la placenta previa en los tiempos de antes, porque ya usted puede hacer una sonografía 3D y ver el grado de insección de la placenta. Si la placenta está metida en los tejidos, es difícil sacar esa placenta de ahí. Y con una acción programada, cuando la señora ya tenga un embarazo de término, programada para salvarle la vida, usted tiene que hacer una histerectomía, porque si no lo hace así, el paciente se le va a ir en sangre. Allá en Puerto Plata decían como relación diagnóstica causante de esta enfermedad, que era de que comió con. No, estos pacientes vienen de una práctica de 3 cesáreas, entonces le dañaron el endometrio, o que se hicieron curetaje, legrado, entonces hacen placenta previa. Es decir, que antes de la sonografía era un tremendo problema, porque usted no sabía con la sorpresa que usted se te iba a encontrar cuando esa placenta usted la quería quitar del segmento inferior y estaba metida en el tejido, lo que se llama placenta increta, que se metía todo el tejido y usted ni a pedazo la podía sacar. Entonces, ya hoy, con la dimensión 3D de la sonografía, tú te das cuenta si la placenta, qué grado de inserción tiene la placenta. Si es acreta es que está en la superficie, esa la saca el médico sin problema. Percreta, que está en el endometrio,
pero no muy profundo, la puede sacar el médico. Pero increta es que se mete todo el tejido. Entonces trata de alar esa placenta y es huyendo todo el mundo. Yo recuerdo cuando era practicante en la maternidad de la Altagracia, que todavía no estaba la sonografía, eso era huyendo. Entonces es mandatorio los médicos tetra nuevos, cuando tengan una placenta previa, mandar al sonografista que le diga qué inserción tiene esa placenta, para usted saber y no salga corriendo, no se salga corriendo y buscando sangre, porque esos pacientes sangran mucho cada vez que usted quiere despegar la placenta. Ese es un terrible trauma que yo vi allá, pero que hoy en día con la tecnología no es posible. Bueno, del sur en Asua, a la familia Valera allá, que quedó, ya con esto ellos le escriben aún, ya uno le escriben ahí al doctor que se le olvidó saludarme. Así la familia Valera allá en Asua. Yo voy a tener que darme un viajecito a Asua porque nunca he ido por allá. Entonces tengo mucha gente que me conocen allá en Asua porque parece que Frecuencia Dominicana en su nueva dimensión, high definition, entra muy bella la imagen allá. Así que felicidades a esa familia Valera en Asua. Bueno, pues entendido lo de la placenta previa, que son sangrados indoloros, muchas veces, la mayoría de las veces, el bebé llega a término. Tú lo que tienes que mantener en reposo al paciente, porque está en un grado donde si rosa, el paciente se mueve mucho, lo induce al sangrado. Y es un sangrado indoloro. Indoloro significa que el paciente se mueve y moja la llena, vamos a decir ese término más correcto, la falda de sangre y no se da cuenta. Y no se da cuando está acostada y amanece en un charco de sangre. Entonces, cuando se presenta esa situación, eso se llama placenta previa, que hay que hacerla después de las 34 semanas. Porque muchos pacientes que nosotros hemos estudiado, que se entendían que era placenta previa, cuando llegaron a las 30 semanas, alrededor de los 7 meses, la placenta inmigró y se puso en la parte posterior del útero, en el cuerpo de la pera. Entonces, para hablar de placenta previa, usted no puede hablar de placenta previa 21 o 22 semanas. Tiene que ser ya embarazo, después de los 7 meses, donde ya esa placenta no se va a mover de ahí. Porque al principio la placenta está perezosa y está en el segmento inferior. Pero a medida que el embarazo está avanzando, ella puede migrar a su lugar correcto, que es la parte posterior del útero. Más claro de ahí, yo lo que quiero es que aprendan, porque no me pregunten lo mismo, que aprendan. Y que usted le diga al médico, hoy día es así, el empoderamiento. Mire doctor, yo oí en preguntas médicas del grupo televisivo Lama, que son gente que están haciendo grandes aportaciones a los medios de comunicación con educación a la salud, que hay una entidad que se llama placenta previa. Así que yo quiero que usted me haga una sonografía y me diga si está peligrosa esa placenta. Así que regreso. Suelta la Rafa. Regreso. Muchísimas gracias a Tala Ruiz, allá en Nueva York, que dice que el volumen está muy bajo. Vamos a ver si mejoramos eso para el 2023. Desde Nueva York, a Tala Ruiz, corresponsal especial, dice en una nota, doctor, el volumen está muy bajo y se oye mal. Entonces, no se compadece con expertos que están mirando, porque están mirando lo que está sucediendo.
que están escuchando. Usted está escuchando. Entonces, no sirvan una ponencia que nos escuche. Recuérdense que en el mensaje hay tres componentes. Tres componentes. El mensaje que está en el medio. El receptor, que es la persona que escucha. Y el emisor, que viene siendo yo. Y el mensaje está en el medio. Ambos deben tener una congruencia. Son primos hermanos. Si el emisor, que no creo que soy yo, porque yo no puedo hablar más duro de lo que yo hablo. Si el emisor no usa sus 4 cuerdas vocales, no se escucha. Pero si el receptor no se pone a escuchar, tampoco recibe el mensaje. Entonces esos son los 3 ejes fundamentales de la comunicación. De ahí que el programador tiene que estar atento permanentemente, porque hay personas, Rafa, que están en vivo. Nosotros cualquier corrección posterior la hacemos, pero hay gente que no están siguiendo en vivo. Entonces a esa gente hay que mandarle que el mensaje. Es más, yo le digo una parte, uno hace así y hace un monitoreo aparte, dame cómo suena en mi celular. Y así. Entonces, muchas gracias, Tala Ruiz. Entonces, el tercer tema, porque esto es una parte para uno olvidarse del gobierno, que va a estar hablando científicamente todos estos días, para uno olvidarse de este gobierno. Entonces, hoy les hablé de la histerectomía subtotal, la placenta previa, y por último les voy a hablar de la miomatosis uterina. Los miomas uterinos, señores, los miomas uterinos, que tantas histerectomías innecesarias, gente que no es necesario sacarle su útero, proyectan y provocan vaciado del útero. Entonces yo quiero que para este 2023 que se avecina y para este mes y tantos días, faltan pocos días para terminar el año, que ustedes entiendan que los miomas no son malignos, no progresan a cánceres, y que la mayoría de las mujeres después de los 40 años tienen esos miomas. Y quiero que entiendan que durante su vida productiva, mientras ella le esté dando la menstruación, los miomas no se van a quitar. Sí tenemos procedimiento de frenar un poco el crecimiento, poniéndole un antídoto, cuando yo digo antídoto, contrario a la hormona que le da crecimiento. ¿Cuál es la hormona que le da crecimiento? Los estrógenos. Entonces, ese tratamiento es para dar un compás de espera que llegue la menopausia sin necesidad de hacer una histerectomía. Yo creo que es más claro de ahí. Y entonces, doctor, ¿se me va a quitar? No. Pero sí estamos haciendo una profilaxis preventiva para que no termine en una intervención y al final tú te vayas para el cielo con todos tus órganos. Por eso es lo ideal, que tú te vayas con todos tus órganos. Y más cuando la mayoría en América Latina son procedimientos innecesarios, lo que se llaman tumores o fibromas incidentales. Los incidentales es que el sonografista
lo encuentran por casualidad. Entonces, dependiendo cómo tú le digas al paciente, tú estás llena, si le dices estás llena, o que le diga, que eso además se hizo para parir, ese paciente va a sufrir grandes consecuencias. Porque ya hemos dicho que el útero está por delante de la vejiga. Entonces, si usted saca el útero, usted se queda con la vejiga así. Entonces, mucha retención de orina, mucho descenso de vejiga, todas esas cosas sin necesidad. Entonces, hemos dicho en muchas ocasiones que busque, como en Estados Unidos, 1, 2 y hasta 3 consultas antes de usted tomar esa decisión de sacarse el útero. Entonces, decirle que hay 3 tipos de mioma dependiendo del lugar que esté. El útero está conformado por una capa muscular, músculo liso, que esas son las paredes, por una serosa, como una telita que envuelve el útero, y una interna que se llama endometrio. La mayoría de los fibromas o de los miomas están que se desprenden del miometrio, de las paredes. Son intramurales. O sea que no interfieren con nada. No interfieren con nada. Hay unos mucosos que están dentro que sangran un poquito más. Entonces tú lo que haces es que no dejes que la paciente se meta en una anemia, sino hacerle una medida compensatoria y que el paciente crea en el médico. Porque ahora hay un síndrome que nadie cree en nadie. Nadie cree en nadie. La gente lo ha engañado tanto que nadie cree en nadie. Entonces tú tienes que tener fe en ese médico. Si su corazón no da vuelco 2 veces, no se mueve 2 veces, no le dice que no, no le dice que sí, ni que no, no vaya donde ese médico. Es que usted lo tiene que sentir. Y cuando usted lo siente, en un 99% usted no se ha equivocado. Entonces, es una condición que usted la va a tener, pero que después de la menopausia, esos miomas sí van a desaparecer. Eso yo le he dicho 500,000 veces, como dice mi papá, 500,000 veces. Va a desaparecer. ¿Por qué? Porque los ovarios que producen estrógeno no van a estimular ni van a alimentar los miomas. Los fibromas no lo van a alimentar porque ellos se alimentan del estrógeno que producen los ovarios. Cuando usted llega a la menopausia, sus ovarios dejan de producir estrógeno. ¿Y qué hacen los miomas? Se vuelven chiquiticos. Y usted se economiza esa intervención. Pero hay que hacer lo que se llama atención primaria, orientar a la familia. No todo el mundo ahora mismo tiene capacidad económica de tener un cable para pagar una tarifa. La gente está con un cable en la boca, llevándose que lo que consigue para comer. Es un gobierno como lo planteó Joaquín Balaguer, 16 años dirigiendo el Estado, se van a meter en 18 años ahora, con estos 2 años. Y Balaguer decía, son muy buenos en la oposición, pero cuando llegan al gobierno no saben qué hacer. ¿Qué hacer? Miren cómo ese pobre ministro de Educación le están haciendo la vida imposible. Porque él parece que quiere invertir el 4% en favor de la educación. Entonces era un lugar, un botín para los ladrones. Usted se imagina que contrataron 600,000 sillas escolares y al Ministerio de Educación hasta ahora
lo que han entrado son 80,000. Y pagándole los cuartos. Y las sillas no entran. Pero eso está lleno de expedientes que si fuera en Arabia Saudita, de esos países que, Suiza, de esos países que al que mete mano lo mandan a fusilar. En Corea del Norte lo mandan a fusilar. Aquí, esa gente que han pasado por ahí, esos ministros que han pasado, el que le falta la manito, allá en Moca, Melanio, Navarro, eso es, mira, es fusilado. Usted se imagina el 4% que nosotros luchamos, jóvenes que no saben lo que es sustantivo, cuya capacidad de lectura comprensiva no llega a un 12%. ¿Y cómo pueden entender? ¿Y cómo pueden entender la sociedad en el siglo XXI? Porque la educación es fundamental. Vamos a despedir el programa dándole saludos muy especiales a don César Díaz, el caminante de la pradera, y su distinguida esposa Isabel, que lo acompaña cada mañana. Así que un saludo fraterno a esta pareja conyugal que son amigos nuestros y de Preguntas Médicas. Así que muchísimas gracias a Tala Ruiz por el reporte desde Nueva York, y mañana nos encontramos en el Jueves Científico de Preguntas Médicas.